Bajo un cielo perpetuamente cubierto de nubes grises, la vieja cripta destinada únicamente a los caballeros de la nobleza yacía en un rincón del cementerio, apartada de las tumbas humilladas por el paso del tiempo. Los muros de piedra oscura, cubiertos en partes por enredaderas marchitas, emitían un eco frío que apenas era perturbado por el ulular de cuervos lejanos. En el centro, una lápida de mármol ennegrecido por el desgaste llevaba inscrito un nombre que el aire nocturno parecía resistirse a pronunciar. Con un crujido sordo, la tierra sobre el túmulo se agrietó. Un fuerte impulso, más antiguo que cualquier esperanza, sacudió el silencio. A través del lodoso suelo, un par de guanteletes de acero noble empujó hacia arriba, seguidos de antebrazos y un torso cubierto con un peto de forja fina. La armadura que emergía desprendía un halo de elegancia marchita, finos grabados de leones y dragones, apenas visibles entre el óxido, recordaban el esplendor de un reino olvidado. Sobre la cabeza, un yelmo partido por la mitad conservaba el contorno imponente de un rostro que hacía siglos había dejado de latir. Los primeros pasos del resucitado fueron torpes, como si la memoria de sus músculos se activara tras siglos de silencio. Apoyó un pie en el umbral de la cripta y, al alzar la mirada, vio la lápida que le pertenecía. Sus ojos huecos recorrieron las letras talladas con maestría. Magnus. El caballero nocturno. Debajo, en letra más pequeña, una leyenda recordaba su don más temido, vigil de la noche, maestro de la espada al amparo de la luna. Un inesperado estremecimiento recorrió sus huesos. No era un simple guerrero, sino un representante de la realeza caída, cuya habilidad en la lucha nocturna había inspirado leyendas y susurros por igual. Sin detenerse, Magnus alzó la espada de una mano y media, aún firme pese al tiempo. Su hoja, forjada en un metal casi indestructible, presentaba solo un leve punteado de óxido y algunas mellas. Testigos de combates antiguos. El pomo, adornado con un león heráldico en relieve, reflejaba un débil resplandor bajo la luz mortecina que filtraba la bóveda. En su otra mano, el escudo, rectangular y robusto, mostraba grietas pero mantenía el emblema real, un sol menguante rodeado de filigranas doradas. La cripta quedó atrás mientras Magnus emergía por completo, dejando que la bruma nocturna se arremolinara a su alrededor. La capa ennegrecida que colgaba de sus hombreras roídas agitó su vuelo fúnebre. Cada paso que daba retomaba la cadencia de un guerrero veterano, seguro a pesar del peso de la armadura. Afuera, el cementerio apocalíptico se extendía, cruces retorcidas, sepulcros semiderruidos y árboles carcomidos luchaban por mantener su forma en un mundo que había olvidado la luz del sol. Magnus alzó la vista, y sus ojos resecos captaron la silueta de ruinas en la distancia. Torres desplomadas, murallas ensombrecidas y el parpadeo de llamas que ardían allá donde aún quedaba algo de vida o de muerte. Con paso firme y la espada aún empuñada, el caballero nocturno abandonó la protección de su cripta para internarse en un reino de cenizas y susurros, dispuesto a reclamar su propósito en aquella tierra rota. Aquí comienza mi vigilia, pareció susurrar el viento, y la noche me pertenece de nuevo. Magnus avanzaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un castillo imponente. La niebla oscura, densa y asfixiante, envolvía cada piedra rota. Las paredes que alguna vez fueron majestuosas, con estandartes de su casa real, ahora solo eran fragmentos de lo que alguna vez fue una gloria olvidada. Cada paso hacía resonar el metal de su armadura, una armadura de caballero que aún mantenía la elegancia de antaño, aunque deteriorada por el paso de siglos. ¿Qué me trajo de vuelta?, se preguntó, mirando la desgarrada tierra ante él. No hubo respuesta, solo el eco de su voz en la vastedad de la destrucción que lo rodeaba. Al alejarse un poco más, escuchó el crujido de los huesos de un cadáver levantándose. Era otro muerto, pero no como él. No llevaba la armadura, ni la espada. Solo era carne y huesos, un cuerpo vacío que comenzaba a caminar como una marioneta rota. Magnus observó con atención, pero algo en su interior se conmovió, aunque no sabía bien por qué. ¿Es esto lo que soy ahora?, se preguntó, sin dejar de observar al espectro que aún balbuceaba palabras sin sentido. El ser que caminaba delante de él no tenía memoria, ni propósito, solo instinto de carne muerta. Se acercó a una de las columnas caídas y apoyó su espada contra ella, mirando hacia el horizonte. La brisa helada acarició su rostro carcomido, y un pensamiento lo cruzó.
¿Sigue algo de mi hogar en pie? ¿Algo que aún pueda reconocer? Sabía que nada quedaba intacto, pero necesitaba saber. Necesitaba sentir algo que lo conectara con aquel pasado lejano, algo que confirmara que, en alguna parte de este mundo quebrado, todavía quedaba algo de él. Al fondo, entre las sombras, se perfilaba lo que alguna vez fue una fuente de agua. Quizás aún quedara algo allí, un vestigio, un recuerdo. Magnus observaba, pensativo, mientras el cadáver sin mente seguía errando en su dirección, con la cabeza colgando y los ojos vacíos, guiado solo por el deseo de hacer daño. El viento susurraba entre las ruinas, pero no traía respuestas, solo el crujir de la tierra que cedía bajo el paso de su pesada armadura. Al ver al muerto acercarse, Magnus hizo un movimiento casi instintivo. Levantó su espada oxidada, admirando el leve resplandor que aún emanaba de la hoja, a pesar de los años. La espada, aunque un poco mellada y oxidada por el tiempo, seguía siendo un símbolo de lo que fue. ¿Qué es lo que me hace diferente de ellos?, murmuró en voz baja, su mirada fija en el espectro que avanzaba hacia él, incapaz de responderse a sí mismo. El muerto se acercaba a él, dando pasos torpes y ruidosos, y Magnus sintió el impulso de cortar al vacío, de devolver la lucha que había sido su vida. ¡Clang! El primer golpe resonó al contacto con el escudo del esqueleto, que levantaba su brazo en un intento desesperado de defenderse, pero Magnus no vaciló. Su mirada estaba llena de una calma aterradora, como si la batalla fuera parte de un ciclo eterno, y el tiempo no tuviera significado alguno para él. Con un movimiento fluido, Magnus esquivó el siguiente golpe, dando un paso atrás y usando el escudo para desviar el ataque. La mente de los muertos era un vacío. No había estrategia, ni reflexión, solo pura carne muerta movida por un propósito incomprensible. El choque de metales, los gritos de los no muertos y la vibración de los huesos al golpear la armadura de Magnus se convirtieron en una sinfonía de caos. ¿Esto es lo que soy ahora?, se preguntó una vez más, mientras su espada cortaba el aire con rapidez mortal, hiriendo al esqueleto con un golpe preciso en su costado. El cuerpo colapsó instantáneamente, pero otro esqueleto se alzó con furia, tan irracional como el primero. Magnus retrocedió unos pasos, observando el campo de batalla que se extendía ante él. Vio más figuras moverse en la distancia, arrastrando sus cuerpos cadavéricos. No eran soldados, no eran guerreros como él. Eran marionetas. Muertos que no recordaban, que no pensaban. ¿Qué me diferencia de ellos? ¿Por qué tengo estos recuerdos, esta memoria?, susurró, mientras sus movimientos eran más precisos, más calculados. La espada cortó de nuevo, y el esqueleto ante él cayó, pero no sin dejar un último suspiro de vida que ya no existía. El combate continuó, y Magnus sintió algo dentro de él cambiar. Cada golpe que daba, cada esqueleto que caía, confirmaba lo que ya había empezado a comprender: su habilidad en el combate, su destreza, su memoria intacta, lo hacían diferente. Pero, ¿por qué estaba él aquí? ¿Por qué, entre todos los guerreros, había sido el elegido para regresar a este mundo arrasado? Con cada muerte a su alrededor, la respuesta parecía más lejana. Al final, Magnus se detuvo, respirando de manera pesada, como si los siglos de olvido lo hubieran agotado de nuevo. Su mirada se desvió hacia la oscuridad que avanzaba más allá de las ruinas. El viento se llevaba con él las últimas preguntas, dejando solo una sensación de vacío. De repente, una figura se alzó a su izquierda, otra más. Esta vez no un espectro sin mente, sino un caballero. O al menos, lo que quedaba de él. El ser caminaba de manera recta, con una espada en mano. Pero su mirada era vacía. Su cuerpo, aún cubierto con restos de armadura corroída, lo miraba con una frialdad que solo un muerto podría tener. Magnus dio un paso atrás, empuñando su espada con firmeza. ¿Por qué regresamos?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. La figura frente a él no dijo nada, solo levantó su espada y avanzó, con una fuerza mecanizada, sin juicio. Magnus se preparó para el siguiente golpe. Sabía que este sería diferente, que algo más estaba pasando. La verdadera batalla no era contra los muertos. Era contra el misterio de su regreso. Y el silencio que lo envolvía.
Con una serie de rápidos movimientos, Magnus esquivó y golpeó al caballero caído, pero notó algo. Este combatiente no era tan primitivo como los otros. Este, como él, parecía mantener algo de su antiguo conocimiento. No era solo un cadáver errante. Este era diferente. Este era otro caballero. La batalla se detuvo por un instante. Magnus observó al enemigo frente a él con una pregunta que se mantenía clavada en su mente. ¿Eres como yo, o eres solo un eco más? Magnus levantó su espada oxidada con firmeza, el metal desgastado pero aún letal en sus manos. El escudo, aunque abollado y marcado por los años, seguía siendo un símbolo de su nobleza. Alzó el escudo ante él, sintiendo el peso familiar de su forma, como si fuera parte de él mismo, aunque los dedos de su mano esquelética ya no pudieran sentir las cicatrices del pasado. El cuerpo que ahora ocupaba era solo hueso, pero la memoria del guerrero seguía intacta. El primer no muerto llegó corriendo hacia él, torpe y descoordinado, pero aún peligroso. Magnus reaccionó rápidamente, alzando el escudo para bloquear el golpe. Sintió el impacto, pero el escudo resistió con fuerza. ¿Cuánto puedo confiar en esto?, se preguntó mientras, con un rápido movimiento, su espada cortaba el aire y partía al muerto en dos. Los siguientes ataques fueron más feroces. Magnus había recuperado sus reflejos, y cada golpe que su espada daba era acompañado de un seguro resplandor plateado. Sin embargo, la sensación de su cuerpo esquelético era extraña. Cada golpe parecía más pesado de lo que debería haber sido. ¿Este cuerpo es tan resistente como lo recuerdo? Los movimientos de su cuerpo eran automáticos, como si su alma aún recordara cómo defenderse, pero en algunos momentos, el crujido de los huesos de sus piernas al moverse lo hacía dudar. ¿Cuánto durará este cuerpo sin que se desintegre por completo?, reflexionó, con la espada alzada y el escudo preparado, mientras un nuevo muerto se acercaba a él, esta vez con una espada rota en la mano. Magnus no dudó. Alzó el escudo y se preparó para el siguiente impacto, pero este enemigo no era igual. Sin la capacidad de razonar, simplemente atacaba sin medida. Cuando la espada del muerto chocó con su escudo, Magnus lo empujó hacia atrás con fuerza, haciendo que el muerto cayera al suelo. No hubo respuestas del enemigo, solo la reacción instintiva de un ser sin conciencia. ¿Qué me trajeron de vuelta?, murmuró, observando a los otros muertos caer uno tras otro, su mente buscando respuestas. ¿Por qué solo yo retengo algo de mí mismo? ¿Es este mi castigo, o una bendición? Su espada cortó el aire una vez más, destrozando a otro muerto que se acercaba. La niebla que lo rodeaba se espesaba, y la sensación de que algo más estaba acechando en las sombras lo inquietaba. Sin embargo, se concentró en lo inmediato, en la batalla que tenía ante él. Sus movimientos fueron firmes, aunque todavía sentía la fragilidad de su estructura. El escudo recibió más golpes, y aunque el metal parecía haber perdido algo de su solidez, aún resistía con una elegancia inquebrantable. En un momento, un golpe más fuerte lo hizo retroceder, y Magnus observó su cuerpo. Aunque su armadura era en su mayoría intacta, se podía ver el desgaste, las grietas en el casco y el metal corroído. «Puedo seguir luchando», pensó mientras se ajustaba el escudo y recuperaba la postura. ¿Qué tan lejos puede llegar este cuerpo, si lo que queda de mí aún puede pelear? Con un resoplido, vio un grupo de muertos acercándose, una marea sin conciencia, moviéndose como si fueran autómatas. Sin embargo, Magnus sabía que aún quedaba algo en su interior que lo separaba de él. Su inteligencia, su razón. Con un movimiento preciso, partió a otro en dos, antes de preguntarse en voz baja: ¿realmente todos los muertos serán como estos? ¿Perdidos en la nada? Solo para recibir el silencio como respuesta. Mientras su espada cortaba otra figura en pedazos, Magnus observó una figura distinta acercándose. El movimiento de esta figura era diferente, más coordinado, más ágil. Un esqueleto similar a él, pero sin la armadura, solo huesos desnudos. ¿Tú eres consciente de lo que eres?, preguntó con firmeza, alzando su espada y observando al nuevo enemigo. El no muerto no respondió, solo continuó avanzando. Magnus bloqueó el golpe con su escudo y, sin dudarlo, lo embistió con el filo de su espada. El no muerto cayó al suelo,
desmembrado, pero no sin antes dejar una sensación incómoda en el aire. Magnus se agachó, observando los restos del no muerto. ¿Estarán todos como él? Solo muertos vacíos, sin conciencia, pensó. Pero no hubo respuesta. Al final, solo quedaba la lucha, el único lenguaje que comprendía en este mundo destrozado. Con un suspiro, que no era más que la sensación de un cuerpo muerto intentando encontrar su lugar, Magnus se levantó nuevamente. Su espada aún estaba en su mano, su escudo a su lado, y la batalla continuaba. «No me rendiré», murmuró, mirando las ruinas a su alrededor, preguntándose qué más le depararía este nuevo mundo. ¿Qué lo había traído de vuelta? ¿Y qué quedaba de lo que había sido? Esto es todo por ahora, pronto subiré la segunda parte, dejen su comentario de qué les pareció, no olviden su like y me ayudan mucho suscribiéndose al canal para no perderse las siguientes partes.